Araquiñani, ingeniero Ramiro Lima, jupa, gerente general de La Paz, Cayuxatoquetawa. Hermano ingeniero Ramiro Lima, muy buenas tardes, ¿cómo está? Tardes a usted y a su prestigioso programa, especialmente los que escuchas de Radio San Gabriel. Adelante, estoy a su servicio. Bueno, ingeniero, ¿cómo va la función de electrificación en los 20 provincias, hermano? Bueno, actualmente nosotros tenemos una cobertura en el área rural de un 93.45%. En esta gestión tenemos varios proyectos que vamos a ampliar, independientemente del programa de electrificación rural, el PER 3, que es financiado por el BID, donde La Paz se ha beneficiado con varios proyectos. Inicialmente tenemos 3 proyectos ya con contrato en la mano, que ya vamos a empezar en el próximo mes. Que se llama Electrificación Rural Muchanes, que pertenece al municipio de Palos Blancos. Luego tenemos del municipio de Caquiaviri, y luego tenemos también en Charján. Esos son los primeros 3 proyectos que ya vamos a iniciar. Independientemente de esos, tenemos otros 3 ya en camino, que al otro mes ya vamos a firmar el contrato, que es del municipio de Calacoto, de Los Tigres, y el otro proyecto más que es ya, se me fue. Pero todos esos proyectos que vamos a hacer con el PER 3 alcanzan más o menos 220 millones de bolivianos, con lo cual vamos a ampliar la cobertura en nuestro departamento, que pertenecen a las 20 provincias. Bueno, hermano, la cuestión, por ejemplo, esto de la electrificación de las 20 provincias, ¿no es cierto? Como tú indicabas, allá por cobertura de lo que es provincia Pacajes, hay otras provincias lejanas, ¿no es cierto? ¿Cómo llega la electrificación o el punteo de los postes, hermano? Porque a veces es difícil. Bueno, como ya en este momento hay algunas poblaciones que se encuentran muy dispersas y muy alejadas de la red eléctrica. En aquellas comunidades vamos a tener que optar por sistemas fotovoltaicos, pero en la mayoría siempre vamos a estar con la red convencional, que son la extensión de redes de media y baja tensión. Pero la idea es tener el 2025 o hasta el 2026 ya tener al 100% de cobertura en el área rural. Bueno, hermano, al respecto, por ejemplo, esto en las provincias llega monofásico y en otros lugares también es trifásico. ¿Cómo llega el lugar de energía en diferentes provincias lejanas, hermano? A ver, yo le explico. Nosotros tenemos de las subestaciones, por ejemplo, le digo de Achacachi. De la subestación de Achacachi salen varios alimentadores en línea trifásica, que va, por ejemplo, desde Achacachi va hasta Yani. Yani es un municipio que está después de Sorata. Esa extensión son trifásicas, pero las derivaciones que se hace para comunidades pequeñas se hace con línea monofásica, porque no requieren mucha potencia. Normalmente las familias del área rural del altiplano, su consumo llega a ser máximo 40, 50 kilowatts hora, mientras que en las áreas, por ejemplo, de los yungas, llega por encima de los 120, 130 watts horas de consumo. Y en el caso tropical, por ejemplo, Ixiamas, San Buenaventura, que también lo administramos nosotros, llegan más o menos sobre los 650 kilowatts hora su consumo mensual. Es por eso que se requiere en algunos lugares líneas trifásicas y en algunas monofásicas. Ingeniero, también, ¿no? En algunos municipios
que obviamente son dispersos y que no puede llegar con facilidad este tema. Para esta gestión, por lo menos, se ha determinado cumplir al 100%, decía usted, de electrificación. ¿Se tiene tal vez hasta el momento qué porcentaje faltaría para que la población pueda contar también con electrificación, ingeniero? Eh, en población no la puedo indicar. Ahorita tenemos casi un 94, 93.45% de cobertura en el área rural. Si hacemos números redondos, nos estuviera faltando solamente un 6%. Como que ya no es mucho, ¿no? 6% con los recursos que provienen gracias al gobierno del hermano Lucho Arce. Hemos adquirido un préstamo del BID por 220 millones de dólares, con las cuales La Paz se ha beneficiado con 70 millones de dólares para poder electrificar todas las comunidades que no cuentan con este servicio. Tal vez municipios que obviamente cuentan con electrificación, pero también no se conoce que constantemente se termina yendo, ¿no?, el tema de la electricidad. Hay algunos problemas, tal vez se puede decir por el tema del clima, se puede decir también por el tema de las lluvias, que llegan a perjudicar. ¿Hay municipios, tal vez, ingeniero, que tengan recurrentemente este problema? Eh, ¿Qué es lo que pasa? En la zona altiplano, en la zona del altiplano, por ejemplo, municipios de Charazá, Charaña, Calacoto, Caquiaviri, ahí la gente normalmente consume lo mínimo, 30, 35 kilowatts hora. Y como la gente mayor vive ahí, son también, se les reduce la tarifa por su edad. Es un beneficio que gozan todos los adultos. Entonces, la gente donde es productiva, así conversando, es en los yungas y en el oriente. Ahí sí se necesitan, tenemos que ampliar muchas cosas. Hoy por hoy estamos pensando, gracias al gobierno del hermano Lucho, en construir 2 subestaciones que van a ser en el municipio de Apolo y en el municipio de Ixmiamas. 2 subestaciones que más o menos van a poder dar confiabilidad y dar el mejor servicio de energía eléctrica con calidad a todos esos municipios y áreas colindantes. Ingeniero, y hablando específicamente de la ciudad de El Alto, ¿se está cubriendo tal vez el 100%, ¿no?, de electrificación? Porque tomemos en cuenta que año que pasa también la población viene creciendo, así como también las urbanizaciones. Sí, en el área urbana, en el Alto, por ejemplo, nosotros tenemos ya, comparado con la ciudad de La Paz, Achacachi y Achocalla, tenemos un 99.27% de cobertura. O sea, estamos bien. Nosotros tenemos en planes en esta gestión terminar la subestación de Santiago, que se encuentra casi cerca a la avenida Bolivia. Con esa subestación, que es una línea de 115 a 12 kilovoltios subterránea, vamos a dar una confiabilidad total al Alto. El año pasado, a fines de diciembre, el último día, energizamos también una línea subterránea y aérea de Viriloco al Quenco. Es por eso que tenemos nosotros la mejor confiabilidad en el Alto, porque tenemos ya un anillo que hace de Quenco, el pueblo de, de Viacha, Viriloco y la otra subestación, son Mazocruz. Tenemos un anillo. De cualquiera de ellas que salga de servicio, la otra está como respaldo. Entonces, el Alto está beneficiándose con muchos proyectos. También el año pasado se ha inaugurado, el año 23 se ha inaugurado la subestación de San Roque, que también da confiabilidad, pero hacia el municipio de Achacachi. El Alto no está desprotegido, es
es el municipio que más está creciendo con número de medidores. Hace años, por ejemplo, le cuento, hace 20 años, La Paz siempre era, la ciudad de La Paz siempre era la vanguardia. Llevaba cualquier cantidad de medidores. Hoy en día le está superando el Alto. Estamos superando. Yo soy alteño, por eso le digo que estamos por encima de 20.000 usuarios por encima de la ciudad de La Paz. Y hay un tema también que usted ha tocado, ingeniero, y tiene que ver con el tema del cableado. Creo que muchos en muchas ciudades, no solamente en el Alto, tienen también esa problemática. ¿Se podrá hablar tal vez ya de poder llevar todos los cables al tema de subterráneo, ¿no? Por ejemplo, a ver, le pongo de ejemplo la ceja del Alto. Es completamente, como le dice la gente, ¿no? Parece una araña que está caminando por los cielos. Y alguna vez han tenido problemas también por estos vehículos de alto tonelaje que no terminan rompiendo los cables. Y no solamente sucede eso en el centro de la Ceja del Alto, sino también en diversas zonas. Eso se debe principalmente a los cables de comunicación, o sea, me refiero a las líneas de Viva, de Entel, de Tigo, y hay algunas más que no cumplen las características técnicas, las alturas permisibles. Entonces vienen camiones de alto tonelaje y de gran altura en volumen y lo jala y lo maltrata al poste y no hace caer solamente un poste, a veces hace caer como 3, 4 postes. Pero en la ciudad de la Ceja del Alto y especialmente en la Ceja es bien complicado, por ejemplo, hacer una subterránea. ¿Por qué? Porque todo es un mercado y las señoras, nosotros que hicimos la última línea subterránea de Viriloco al Alto de La Paz, nos costó, pero sudor, porque los que se asientan en las aceras no se mueven. Pero sí sería una buena idea socializar con la gente y empezar a cambiar todo lo que es aéreo por una subterránea, como también lo tenemos proyectado en la ciudad de La Paz, en la zona central. Nosotros debemos sentirnos orgullosos que la ciudad de La Paz es la que tiene más kilómetros de línea subterránea que cualquier otra ciudad. Pues, ingeniero, conmemorando el bicentenario de Bolivia, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo una cobertura, más que todo allá en 20 provincias, en diferentes provincias. Es un proyecto singular. ¿Hay un presupuesto, un monto destinado para este proyecto, ingeniero? El proyecto singular, por ejemplo, singular se refiere a las subestaciones, ¿ya? Y a las líneas de alta tensión. El que vamos a ejecutar en esta gestión es, como le dije, la subestación de Villa Santiago, que está en 115-12 kilovoltios con una potencia de 25 kVA. Eso tiene aproximadamente un presupuesto de 70 millones de bolivianos. Son recursos propios de la empresa. Eso ya se inició el año pasado y se prevé concluir en esta gestión. Bueno, pues para concluir, ingeniero, a ver, ¿qué diríamos un mensaje más que todo a la población? Se ve que va a haber este cableado, pero también hay otros, ¿no?, que están conectados sus equipos en diferentes provincias. ¿Qué le puede dar mensaje para concluir, ingeniero? No le entendí la pregunta, por favor, está un poco entrecortada. Ya. No, para concluir, un mensaje a la población acerca de este cableado que han de realizar en las provincias. Tenemos varios proyectos en las provincias, tanto como ampliaciones, líneas nuevas y también lo que le dije del PER 3, que son varios, son más o menos como 15 proyectos que tenemos en carpeta, pero faltan más porque lo que nos va a faltar son proyectos para poder concluir con nuestros 70 millones de dólares que han sido financiados por el BID para el Departamento de La Paz. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Queda invitado también en el programa, ¿no es cierto?, para ampliar todo este comunicado para la población y la obra, porque ya estamos acercando en el bicentenario de Bolivia, ingeniero.
Sí, no, yo con gusto. Yo me encuentro hoy en la ciudad de Santa Cruz. Mañana ya estoy por La Paz. Tuvimos una reunión aquí por otros temas, pero del sector eléctrico. Pero cuando usted guste, yo me invita y yo voy a estar presente para explicarles a todo el departamento y a las 20 provincias de nuestra ciudad. Muchas gracias. Jayu Kamaba, ingeniero Ramiro Lima, jupa gerente general de La Paz, Jayu Satoquetaya,